Continuamos acá en Contraste y Controversia. Nuestras redes sociales, vamos a leerlas aquí, ¿vale? Hay que leerlas para decir que pueden escribirnos a través de @KikoBautista, @ManuelFSierra, @VladiPisoVillegasP y @ContrasteGB para que den sus opiniones en torno a este acuerdo. Bueno, fíjate, el gobierno necesita llegar a acuerdos, sí o no. Un buen tema para debatirlo. El gobierno sigue creyendo que puede ganar más tiempo, está construyendo una oposición a su medida, está siendo Maduro como Betancur, que construyó su propia oposición en determinado momento de su vida política. ¿Es eso posible en estos momentos? ¿Quedaría por fuera del juego la oposición que encabeza el G4? ¿Eso es posible a la fecha? En lo personal, yo creo que eso no es posible, porque tú tampoco puedes, digamos, negar la existencia de un factor político que, por muy equivocado que puede estar en alguna de sus estrategias, pero sigue teniendo una base social importante. Es decir, el gobierno necesita, bueno, más que el gobierno, los actores opositores que se están sentando hoy, estos actores que son tan de oposición como otros, cada uno con su tono, pero Felipe es opositor como es Guaidó, Timoteo lo es como lo es Falcón o como lo es Henry Ramos, pero ellos necesitan que esto tenga resultados y además necesitan que el país reconozca su esfuerzo. O sea, ellos no pueden darse el lujo de quedar en esa mesa como, pegados en la brocha. Bueno, como instrumento del gobierno para dividir a la oposición y para ganar tiempo. Ese es un reto que ellos tienen, ¿no? No sé qué piensa Manuel Felipe Sierra. Sí, no, sin duda, ¿no? Yo creo que como comentábamos antes, está perfectamente claro que ahora este sector que va a discutir, bueno, le tocó su oportunidad de discutir. No es que solo un sector de la oposición está predestinado a discutir, sino que, bueno, el sector discute, no se dan, que es el caso del G4, no se dan las condiciones y hay otros sectores legítimos, con toda legitimidad de la oposición, que tienen el derecho también a proponer un diálogo, porque en definitiva el diálogo y la salida no es privilegio de ningún sector de la oposición, sino que es una necesidad del país. Y si los planteamientos de un sector que fue a negociar no cristalizaron en acuerdo, bueno, eso es un problema, ya ha pasado, pero entonces hay que aupar cualquier otro sector de la oposición que intente también ese esfuerzo, porque en definitiva el resultado de ese esfuerzo es de todos. Y como decía antes, hay que entender que la oposición es plural y tiene que ser plural, de otra manera no existe, de otra manera no sería oposición, es decir, sería un partido único, que ya ni siquiera en el mundo los partidos únicos tienen sentido, sino que son diferencias. Además, lo ha demostrado la historia, mientras más se ventilen las diferencias, mientras más se diga, mira Kiko, no estoy de acuerdo contigo en tal posiciones, mientras más se discuta, sin que ello implique ruptura, ni que implique renunciar al objetivo común, eso enriquece, porque en definitiva nadie